Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde siempre encontrarán las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, especialmente todo lo que tiene que ver con nuestros actores turcos favoritos. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenísimo de energía positiva. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo, una noticia que seguro va a encender las redes sociales y a poner a temblar a más de uno. Y es que hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no, se trata de los rumores de siempre sobre si volvieron o no. Hoy tenemos algo mucho más jugoso, algo que según parece Kerem finalmente ha decidido revelar. Así que si eres tan fan como yo de esta pareja y quieres saber todos los detalles, no te despegues ni un segundo de este vídeo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni uno solo de mis vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que necesitas saber de tus celebridades favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido objeto de especulación y debate. Después de enamorarnos con su química en la pantalla, confirmaron su relación en la vida real, haciendo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Su romance fue como un cuento de hadas hecho realidad, documentado en fotos de viajes exóticos, alfombras rojas y momentos tiernos que compartían en sus redes sociales. Pero como todos sabemos, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría y dejó a muchos con el corazón roto. Desde entonces, los rumores no han cesado. Que si se reencontraron, que si se enviaron mensajes, que si se vieron en secreto, la verdad es que la prensa y los fans han estado buscando desesperadamente cualquier indicio de una posible reconciliación. Y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, las especulaciones no han parado. Pero ahora, la cosa se pone interesante. Porque al parecer Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio y hablar sobre lo que realmente sucedió. Y no me refiero a un comunicado oficial o una entrevista formal. Me refiero a algo mucho más revelador, algo que nos da una ventana a lo que realmente pasó detrás de cámaras. Hace unos días Kerem participó en un podcast con un reconocido periodista turco, y aunque la conversación tocó varios temas relacionados con su carrera y sus proyectos futuros, fue inevitable que saliera a relucir el tema de Hande. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, porque Kerem, aunque al principio parecía reacio a hablar del tema, terminó abriendo su corazón y revelando detalles que hasta ahora eran desconocidos. Según lo que pude entender de la entrevista, Kerem habló de la presión mediática que sufrieron durante su relación. Al parecer, el constante escrutinio de la prensa y los fans, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y la dificultad de separar su vida personal de su trabajo fueron factores que contribuyeron al desgaste de la relación. No se imaginan la cantidad de paparazzi que lo seguían a todas partes, la cantidad de noticias que circulaban en Internet y la cantidad de comentarios que recibían en sus redes sociales. Era una presión constante, un asedio mediático que, según Kerem, llegó a ser insoportable. Además, Kerem mencionó que la intensidad de su fama en conjunto también jugó un papel importante. Al ser ambos estrellas en ascenso, y de repente catapultados al estrellato internacional gracias a Senkalkapm, el interés público se multiplicó exponencialmente. Esto significó que cada movimiento que hacían era analizado con lupa, cada palabra que decían era interpretada de 1000 maneras diferentes, y cada decisión que tomaban era juzgada por millones de personas. Era como vivir en un reality show constante, sin la posibilidad de tener privacidad o de simplemente ser ellos mismos. Kerem también habló de las diferencias que surgieron entre ellos. Al parecer, tenían diferentes prioridades y expectativas para el futuro, y aunque intentaron llegar a un acuerdo, no lo lograron. Según Kerem, ambos son personas muy apasionadas y con carácter fuerte, y a veces era difícil encontrar un punto medio. Él mencionó que Hande está muy enfocada en su carrera actoral, buscando constantemente nuevos proyectos y desafíos profesionales. Por otro lado, él también tiene grandes ambiciones, pero además está interesado en otros campos, como la producción cinematográfica y la escritura. Estas diferentes visiones sobre el futuro, aunque no eran irreconciliables, crearon cierta tensión y complicaron la toma de decisiones a largo plazo. Pero lo más impactante de todo fue cuando Kerem habló de los verdaderos sentimientos que tenía por Hande. Dijo que ella es una persona increíble, talentosa, inteligente y con un gran corazón.
que la admira profundamente como profesional y que siempre la recordará con cariño. Incluso dijo que a pesar de todo lo que pasó, no se arrepiente de haberla conocido y de haber compartido su vida con ella. Sus palabras fueron llenas de respeto y admiración, dejando claro que aunque la relación romántica no funcionó, el cariño y el aprecio mutuo siguen presentes. Y aquí viene la parte que más me llamó la atención, porque Kerem dijo algo que podría interpretarse como una indirecta, o tal vez como una simple reflexión. Dijo que a veces el amor no es suficiente. Que a veces las circunstancias, las presiones externas y las diferencias personales pueden ser más fuertes que el sentimiento que une a dos personas. Esta frase resonó mucho conmigo porque creo que refleja una realidad muy común en las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las presiones y los desafíos son aún mayores. Obviamente Kerem no dio nombres ni entró en detalles específicos sobre lo que causó la ruptura. Pero a través de sus palabras, se puede percibir un sentimiento de tristeza y resignación. Como si lamentara que las cosas no hubieran funcionado, pero al mismo tiempo aceptara que a veces, las relaciones llegan a su fin. Es evidente que la decisión de separarse no fue fácil para ninguno de los dos, y que ambos sufrieron durante el proceso. Ahora, aquí viene mi opinión personal. Creo que Kerem fue muy valiente al hablar sobre este tema. No es fácil exponer tus sentimientos y tus experiencias personales ante el público, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la que tuvo con Hande. Y creo que sus palabras nos dan una visión más humana y realista de lo que realmente sucedió. Al compartir su perspectiva, Kerem nos permite comprender que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y que no siempre tienen un final feliz. Muchas veces idealizamos a las celebridades y pensamos que sus vidas son perfectas. Pero la verdad es que son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y desafíos. Y su relación, aunque parecía de ensueño, también tuvo sus altibajos y sus momentos difíciles. Es importante recordar que detrás de las alfombras rojas y las portadas de revistas, hay personas reales con emociones y sentimientos que merecen ser respetados. Creo que es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz. Y que a veces, lo mejor que podemos hacer es aceptar que las cosas no funcionaron y seguir adelante. Y creo que eso es lo que ambos, Hande y Kerem, están tratando de hacer. Están enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales, y en construir un futuro feliz para sí mismos. Por supuesto, la entrevista de Kerem ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos fans lo aplauden por su sinceridad y valentía, mientras que otros lo critican por hablar de su relación con Hande. Algunos incluso lo acusan de querer llamar la atención y de utilizar a Hande para promocionar sus proyectos. Pero también hay muchos fans que han expresado su apoyo a ambos actores, deseándoles lo mejor en sus caminos individuales y reconociendo la dificultad de mantener una relación bajo la presión del ojo público. Pero yo creo que esas acusaciones son injustas. Creo que Kerem simplemente quiso compartir su perspectiva y dar su versión de la historia. Y creo que lo hizo de una manera respetuosa y sincera. No creo que tuviera la intención de dañar a Hande ni de sacar provecho de la situación. Simplemente sintió la necesidad de hablar y de expresar sus sentimientos. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo habrá tomado Hande estas declaraciones? Pues, hasta el momento, Hande no ha hecho ningún comentario al respecto. Ha mantenido silencio y ha seguido enfocada en su trabajo y en sus proyectos personales. Se le ha visto trabajando en nuevas campañas publicitarias, participando en eventos de moda, y disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares. Pero como sabemos, Hande es una persona muy reservada y discreta en lo que respecta a su vida personal. Así que no me sorprendería que prefiera no hacer declaraciones y dejar que las cosas se calmen. Ella siempre ha sido muy cautelosa al hablar sobre sus relaciones, y es probable que no quiera alimentar más los rumores y la especulación mediática. En fin, esta es la historia. Una historia de amor que nos enamoró, que nos hizo suspirar, pero que también nos enseñó que las relaciones no siempre son fáciles y que a veces el amor no es suficiente. Y que a pesar de los finales tristes, siempre queda la posibilidad de seguir adelante y de encontrar la felicidad en otros caminos. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tocado. Primero hablamos de la entrevista de Kerem Bürsin, donde reveló detalles desconocidos sobre su relación con Hande Erçel. Segundo, analizamos las razones que, según Kerem, contribuyeron al desgaste de la relación,
como la presión mediática, las diferencias personales y las expectativas para el futuro. Tercero, compartí mi opinión personal sobre las declaraciones de Kerem y la importancia de recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas y desafíos. Y finalmente hablamos de la reacción de los fans y de la falta de comentarios por parte de Ande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y no olviden que estoy aquí para traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, así que no se pierdan mis próximos vídeos. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les parecieron las declaraciones de Kerem. ¿Creen que fue sincero? ¿Creen que Ande debería responder? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Quiero saber su opinión. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.